Bienvenidos amigos a este curso de programación de software para no ingenieros. Comunicamos que este curso le cambiamos el nombre porque inicialmente se llamaba curso de programación de software para contadores, pero debido a la gran interés que he tenido de profesionales de muchas otras áreas, de médicos, de administradores, de profesionales en mercadeo, de abogados incluso, que quieren tomar el curso, entonces decidí cambiarle el nombre y colocarle curso de programación de software para no ingenieros. Este curso es diseñado especialmente para las personas que quieren aprender a programar, pero que no tienen base de ingeniería ni de matemáticas fuertes. Simplemente para cualquier persona. Incluso personas que no sean profesionales podrían tomar este curso. Un curso para aprender a programar software. Bueno, esta es nuestra segunda clase. La primera clase se llamó formularios y esta segunda clase se va a llamar variables. Vamos a estudiar qué son las variables dentro de la programación de software. Entonces, entremos en materia. Hoy vamos a estudiar qué son las variables en programación, cuáles son los tipos de variables y también vamos a hacer nuestra segunda aplicación. En la primera clase hicimos una aplicación y hoy vamos a hacer una segunda aplicación, un segundo programa, porque este es un curso para programar. O sea que vamos a pasar de la teoría a la práctica directamente. Y lo que vamos a aprender a programar es una calculadora de peso ideal. O sea que ya es un programa un poquito más complejo que el que desarrollamos en la clase anterior de ese famoso Hola Mundo. Y aquí ya vamos a hacer una cosa que tiene una aplicación útil, que es calcular el peso ideal de cada persona. Entonces, comencemos por el comienzo, que son las variables en la programación. Yo siempre he comparado las variables con estos animales, con los camaleones o con los pulpos, porque son animales que cambian de color y se camuflan fácilmente y pueden simular cualquier tipo de animal o cosa. Las variables son como esto, son unos elementos que pueden contener cualquier tipo de valor, pueden cambiar sus características muy fácilmente. También las variables a veces se identifican o se comparan con cajas en donde yo puedo contener, echar o meter dentro de la caja lo que yo quiera, ya sea un valor o un objeto o cualquier tipo de elemento podría contener una variable. Aquí tengo una definición muy sencilla que nos puede ayudar a entender qué es una variable. Son elementos que pueden cambiar su valor y sus características de manera flexible en un programa. Ejemplo de esto, por ejemplo, la variable color X. La variable color X podría tener el valor de amarillo y variar ese valor a rojo o variar ese valor a azul o variar, por eso se llama variable porque varía su valor a cualquier tipo de color. ¿Qué, ¿Cuáles son los tipos de variables que existen? Bueno, hay varios tipos de variables dependiendo al tipo de datos que guarda en esa caja o el tipo de valor que tiene la variable. Entonces, los valores pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, hay valores que son de falso o verdadero. Esta variable se llama boolean, falso o verdadero. Hay otro tipo de variable que se llama string, que son las variables que guardan caracteres, que guardan letras, palabras, frases o incluso un documento entero podría guardarse en un elemento tipo string, como por ejemplo la variable hola mundo. Integer es una variable de tipo número, pero solamente guarda valores enteros, por ejemplo los números del 1 al 10 o los números del 1 al infinito. Hay otra variable que guarda números pero con decimales, se llama doublet, como por ejemplo un número 2.5 o cualquier número que tenga decimal podría guardarse en esta variable. Hay otra variable que guarda datos de fecha, como por ejemplo la fecha de hoy, el 16 de abril del 2020.
podría guardarse dentro de una variable tipo date o date. Hay otra variable un poco más compleja que se llama object. Son variables que guardan objetos, ¿verdad? Cualquier tipo de objetos. Por ejemplo, dentro de Excel, una hoja, la hoja 1, una hoja de cálculo, la hoja 1 es un objeto y podría estar guardado en una variable tipo objetos. Hay muchos tipos de variables más. Aquí dejo en esta presentación, que la voy a dejar en un documento PDF en la descripción de este video para que la bajen, y donde pueden estudiar más tipos de variables y sus diferentes ejemplos. Y también algo importante es el tamaño de almacenamiento de esa variable. Cada variable ocupa un espacio en el disco duro en donde se almacena. Entonces uno podría, para optimizar el sistema, el software, y que el software sea pues más pequeño, podría escoger una u otra variable dependiendo de su tamaño. Bueno, ahora sí pasemos a la práctica. Ya sabemos qué son las variables, cuáles son los tipos de variables, y ahora sí vamos a nuestra aplicación. Vamos a hacer un programa de computador, un programa real que sirve para calcular el peso ideal. Este programa lo vamos a basar en una fórmula de este doctor que se llama Perrault-Tritt. Él desarrolló una fórmula, es una fórmula muy sencilla, en donde multiplica, en donde coge la altura de una persona expresada en centímetros, le resta 100 y a eso le suma una multiplicación que es la que está entre paréntesis, la da sobre 10 por 0.9. Cuando se hace esta fórmula, se da como resultado el peso de la persona muy aproximado al peso ideal. Valga decir que esto no es una fórmula exacta del peso, pero al menos podría ser una aproximación de cuánto podría pesar una persona, así sea hombre o mujer. Entonces pasemos a la práctica. La aplicación que vamos a desarrollar aquí es una aplicación que va a quedar así, como está esta que les presento ahí. Miren lo bonito que es esta aplicación. Aquí está la variable altura. Yo le voy a colocar mi altura 185, le voy a colocar mi edad 45 años y voy a calcular el peso ideal. Según la fórmula del doctor Perrault-Tritt, yo debo de pesar idealmente 89.05 kilos. Toda esta aplicación se hace con variables. Vamos a ver entonces cómo la hacemos desde cero. Listo, vamos a aprender a hacerlo. Bueno, cerremos aquí. Para eso lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra pestaña de desarrollador. Luego vamos a Visual Basic. Ahí vamos a ver este entorno de desarrollo que ya lo hemos explicado, y miren que aquí está el formulario que yo ya desarrollé, pero vamos a hacer uno nuevo, vamos a hacer uno desde cero. Entonces le digo insertar user form y me inserta automáticamente otro formulario. A mí me insertó el formulario user form 2, pero ustedes, porque ustedes no tienen el 1, le va a insertar el 1. Igual este nombre, este formulario puede cambiar, ¿no? Ese nombre puede cambiar, eso no es camisa de fuerza. Vamos a ver por aquí, vamos por aquí, propiedades, ventana de propiedades, para que me salga. Si vieron lo que hice, me fui aquí a ver. Si no le sale la ventana de propiedades, ustedes le dicen ventana de propiedades y le sale esta ventana donde salen las propiedades de los objetos que yo selecciono. Entonces, aquí en esta ventana de propiedades seleccionamos nuestro nuevo formulario y lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre de ese formulario, porque se llama user from, pero no el nombre del objeto, sino el nombre del título, el caption. El caption es el título. Entonces le vamos a colocar calculadora de peso ideal. Ya, listo. Y vamos a agregarle varios elementos. Algo importante que hay que tener en cuenta
son los controles que le vamos a agregar a esa calculadora. Vamos a agregarle un control que es un control que se llama label o de etiqueta, un control de etiqueta, ¿ya? Ese control de etiqueta simplemente son controles que guardan frases o palabras. Vamos a agregarle un control de texto, que es donde va a estar guardado los diferentes valores. En este control de etiqueta le vamos a colocar, va a ser la etiqueta que dice la altura, ¿ya? Entonces le vamos a colocar aquí altura de la persona para que comience a calcular. Si le hacemos clic allí, ya la altura se presenta, y aquí está esta caja de texto, que es textbox 1, automáticamente le vamos a colocar un valor de 0. Vamos a colocar un valor de 0 para que cuando se inicie, pero vamos a pintarlo un poquito, vamos a hacerle un poco de belleza a este formulario porque está muy feo. Entonces este formulario le vamos a colocar color. El color no importa, que le vamos a colocar un fondo al final, pero a esto le vamos a colocar, vamos a decirle que sea transparente. Vamos a decirle que sea transparente, y miren el efecto. Si yo a este formulario le cambio la característica del fondo, o sea, le doy clic en el formulario y por acá hay una propiedad que se llama imagen picture. Yo selecciono una imagen que ya la tengo lista por acá, selecciono esta imagencita, entonces mire que ya el fondo se me coloca la imagen que yo quiero, y la etiqueta yo ya la he marcado como transparente, donde dice borde donde dice black styled, yo le coloco transparente, porque si yo le coloco opaco, vea lo que pasa, se me coloca un color opaco, cualquier color, pero yo le coloco transparente, pues se vuelve transparente. Vamos a aumentarle también la fuente, el tamaño de la letra a ese label, aquí donde dice font, fuente font, le cambiamos la letra. Miren que hasta ahora lo que hemos hecho es interactuar con la interfase gráfica del entorno de desarrollo y no hemos comenzado a programar, ¿no? Solamente hemos iniciado nuestra labor de embellecimiento. Entonces miren que allí esta letra ya se colocó más grande, cambiémosle a un color azul para que quede más acorde con el fondo. Entonces miren que ahí ya se ve más bonito, y a esto, a la caja de texto, le vamos a colocar un color amarillito, ¿cierto? Y le vamos a decir que centre ese texto, porque es un número que vamos a incluir ahí, entonces es mejor que lo centre. Esto está en una propiedad que se llama, a ver, por aquí está, align text align, aquí está. Le vamos a decir que lo centre, lo coloque hacia la izquierda, la alineación sea hacia la izquierda, y también le vamos a decir a este texto que sea un poco más grande, ¿no? que sea 14 y en negrilla para que sea mejor. Entonces mire que allí va cogiendo una mejor apariencia en nuestra aplicación, porque ya tenemos estos dos campos. Vamos a cogerlos, vamos a seleccionarlos y los vamos a copiar. Le damos control C y control V y ellos se copian abajito, ya se copian aquí abajo, y aquí abajo vamos a colocar la otra variable que necesitamos. ¿Cuál es la otra variable que necesitamos? Pues la variable edad, ¿cierto? Entonces seleccionamos este label que está aquí, lo seleccionamos y le vamos a cambiar el caption a este y le vamos a colocar edad, y a este text box pues lo vamos a dejar igual. Entonces mire que el text 1 es la altura y el text box es la edad. Cambiemos el nombre de esas variables para que no nos vayamos a confundir, o sea que vamos a colocar aquí en name,
test box le vamos a colocar test box altura, y aquí en testbox 2 le vamos a colocar, le quitamos el 2 y le colocamos edad para poderla identificar más fácilmente dentro del código. Bueno, miremos cómo es el original. Miren que el original hay un botón que dice calcular peso, y acá hay otro label que pues, se ve invisible, que es donde finalmente sale el valor del peso ideal. Entonces agreguémosle esos dos campos. Entonces vamos a agregarle un campo que es un campo de botón, un botón, ¿cierto? Le vamos a colocar un botoncito y le vamos a colocar aquí en Cactium, le vamos a colocar calcular peso, y le vamos a cambiar el color y el color de la fuente. También aquí dice full color, vamos a colocar un color blanco que se llama bonito, y el font de la letra también se la vamos a volver más grande. Entonces le vamos a colocar una letra 14 y le vamos a colocar negrilla. Entonces mire que ahí ya se ve un poquito más bonito, ¿no? Y vamos a colocar otra etiqueta label, que es con esta letra que está aquí, label. La seleccionamos y esa etiqueta se llama label 3. Listo, que ahí es donde va a expresarse el peso ideal que hemos calculado. Aquí le vamos a colocar label peso para identificarlo, label peso. Y este Cactium lo necesitamos que esté pasivo. Y el fondo es transparente, black styled, entonces le vamos a colocar transparente. Hasta ahí nosotros pues no hemos hecho en sí código, solamente hemos dibujado el formulario para que ese formulario nos muestre el peso ideal. ¿Cómo comenzamos a programar y cómo comenzamos a aplicar lo que estamos aprendiendo hoy, que son las variables? Pues bueno, vamos a darle doble clic a este botón que está aquí, porque al dar doble clic es que necesitamos que nos haga el cálculo. Entonces doble clic y nos lleva a esta ventana. En esta ventana de programación, mire que dice Private Suite Command Button 1. Doble clic, siempre va a aparecer ese mensaje para expresar lo que yo quiero que se haga cuando le doy clic a un botón. Esto es un procedimiento dentro de la programación. Esos procedimientos siempre comienzan en Visual Basic como Private Suite y terminan en End-Suite, ¿ya? Como quiere decir fin del procedimiento. Entonces, dentro de estas dos etiquetas vamos a escribir todo el programa que queremos que se haga. Y ese programa va a estar basado en la fórmula que habíamos expresado acá anteriormente. Entonces miremos nuestra fórmula. Mire que es esta que está aquí, incluso la puedo copiar tal cual de aquí del PowerPoint que yo tengo abierto acá. Yo la voy a copiar aquí en un momentico, la copio aquí. Ustedes allá en su equipo pues van a hacer lo mismo, que yo les voy a enviar el PDF y ustedes lo van a copiar. Entonces copio el texto para guiarme qué es lo que necesito hacer. Miren que este texto comienza aquí con un pequeño guioncito. Todo lo que esté escrito en guión en Visual Basic lo va a tomar no como código sino como comentario, o sea, ese código no se va a ejecutar. Si yo le quito ese guión, pues me va a salir un error cuando lo ejecute. Entonces yo puedo colocar ahí los comentarios de mi programa. Es muy importante ir comentando cada programa que voy haciendo y irlo comentando para guiarme yo mismo, ¿no? Y para también colocar los derechos de autor. Entonces yo, por ejemplo, le puedo colocar aquí derechos de autor Esteban Correa García, y ustedes allá en sus casas pueden colocarle que este programa que están haciendo, así lo estén haciendo en este curso, ya es de ustedes, porque ustedes lo están haciendo, le pueden colocar ahí su nombre. Incluso lo podrían vender, si lo pueden vender,
o le pueden hacer modificaciones o hacer programas similares y comenzarlos a comercializar, porque esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esta fórmula del doctor Pirraud Drit con las variables que ya tenemos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una variable donde vamos a guardar cada valor que necesitamos en la fórmula. Entonces, en Visual Basic para aplicaciones, las variables se definen o se escriben con una letra, con una palabra que se llama din. Din, le coloco din, el nombre de la variable que yo quiero, cualquier nombre, a la variable altura, le voy a colocar altura, ¿cierto? Y le voy a colocar el tipo de esa variable. El tipo, o sea, qué tipo de dato va a guardar la variable altura. Esa variable altura me va a guardar un tipo de dato entero, porque yo necesito que mire que esa variable es en centímetros, o sea, si alguien mide 2 metros, entonces le va a colocar 200 centímetros. Si alguien mide 1,60, no le va a colocar 1,60 sino 160 centímetros, o sea que la variable tiene que ser un número entero, o sea que tiene que ser as integer, como ya habíamos visto en los tipos de variable que la variable integer es un tipo entero. Necesitamos otra variable que es la edad, entonces vamos a colocarle aquí variable edad, y esa variable edad también es entero, ya, porque alguien va a decir tengo 20 años, tengo 30 años, tengo 40 años, es integer. Podría ser otro número, otro tipo de variable, pero en este caso necesitamos una variable integer. Entonces coloquémosle aquí integer. Mire que cuando yo le coloco as, automáticamente me salen todos los tipos de variables que puedo llegar a tener, ¿no? Y necesitamos otra variable en donde esté el peso ideal. Peso ideal. Peso ideal. Y esa variable as, mire que me salen todos los tipos de variables. Necesito un valor double, o sea, un valor que tenga decimales, ¿ya? Porque el peso ideal si está expresado en kilos y puede ser, por ejemplo, 80.5 kilos. Ya tenemos todas las variables nombradas. Ahorita vamos a darle valores a esas variables para construir finalmente la fórmula. La fórmula, como dice, ¿cuáles son los valores de esa variable? Entonces, en la variable altura, yo quiero que esa variable altura esté expreso el valor que está en el control que he definido para la altura. O sea, coloco mi punto y ese control es un text box. Mire que ahí está el text box altura, que yo ya lo nombré ahí. Y si yo le doy punto, me salen las características de ese control, pero la característica que yo necesito en estos momentos es la característica de valor. Entonces así le doy el valor a esa variable. Y el valor de edad, la variable edad, ¿cómo le doy valor? Pues le doy valor al control, me voy al control de edad, mi test box edad, y selecciono la característica valued, ¿cierto? Que es la característica que yo quiero guardar en esa variable. Ya tengo estos dos, ya con estos dos puedo calcular el peso. Entonces el peso ideal, la variable peso ideal es igual a ¿qué? A la altura, ¿cierto? A la variable altura, menos 100, como dice la fórmula. Vea que acá arriba está la fórmula. Vamos a hacerla exactamente como está ahí. Altura menos 100 más, abro paréntesis, 2 veces paréntesis, edad, ¿cierto? Y a esa edad lo voy a dividir en 10, cierro paréntesis, y eso lo voy a multiplicar. En programación la multiplicación no es la X sino el asterisco por 0.9. ¿ya? Es muy importante el punto, que no se confunda el punto con la coma. Aquí en este ejemplo dice coma, pero en realidad en la mayoría de los programas
el punto decimal es un punto, no coma. Entonces hay que tener en cuenta eso, que puede salir un error. Si le coloco coma, puede tomar ese número como un texto y me puede salir un error. Entonces cierro paréntesis y ya me queda la fórmula. Ahora allí ya está calculando el peso ideal, pero ¿dónde necesito que se muestre ese peso ideal dentro de mi programa? Recordemos que yo aquí en mi programa coloqué una etiqueta, ¿cierto? Que ahorita está invisible, que llama label peso. Ahí en esa etiqueta necesito que se guarde el peso ideal. Entonces vuelvo a mi programa y coloco que esta etiqueta me lave el peso. ¿Y qué característica necesito cambiar en la del peso? La característica cation, o sea, en el label es cation, no albert. Entonces la característica cation va a ser igual a peso ideal. Peso ideal. Vamos a ejecutar nuestro programa a ver cómo nos va. Entonces seleccionamos aquí el formulario, le damos el triangulito, nos sale el formulario que hemos desarrollado. Vamos a introducir el peso, cada uno, la altura de cada uno, la edad, le doy calcular y miren que allí me colocó 89.05, pero me lo colocó muy pequeñito porque esa es la fuente que tiene en este momento ese control. Vamos a cambiarle esa fuente y vamos a agregarle otros caracteres para que diga peso ideal 89.5 kilos, ya que diga así. Entonces nos vamos a nuestro programa, le doy doble clic aquí para que me salga el valor, la programación. Entonces le voy a agregar aquí en peso ideal, le voy a colocar aquí un texto que diga peso ideal, entre comillas, peso ideal, dos puntos, tal cual como lo escribo me va a salir. Si yo quiero unir varias variables que combinen texto con números, utilizo no más, sino que utilizo este signo de i en inglés, ¿no? Este signo que expresa i en inglés. Entonces coloco este signo aquí en peso ideal, al final le voy a colocar los kilos, entonces quiero que diga kilos, la palabra kilos, entonces me va a quedar peso ideal, el peso que calcula, kilos. Ejecutemos otra vez nuestro programa, lo ejecutamos, lo seleccionamos, lo ejecutamos, le doy aquí 180, 30, cambiamos los valores y mire que ahí me dice peso ideal 82 kilos, pero eso está muy pequeñito, cambiémosle la fuente para que se vea un poco mejor. Entonces lo selecciono, busco por aquí la fuente y le voy a colocar una fuente más grande, un 14 negrilla, que es el que estoy utilizando. Lo voy a centrar, ese valor lo voy a centrar y le voy a cambiar el color de la fuente en full color, voy a colocar un color azul y miremos a ver cómo funciona. Bueno, nuevamente coloco aquí un 85, 45 años y mire que ya se ve mucho mejor. ¿Qué nos falta? Nos falta darle los créditos al doctor. Eso es muy importante cuando desarrollamos software, que hay que dar en alguna parte los créditos de dónde sacamos las fórmulas, de dónde sacamos los modelos o los algoritmos, ¿cierto? Para no cometer problemas de derechos de autor. Entonces por aquí vamos a colocarle un controlcito de label, ¿cierto? Controlcito de label, y ahí vamos a pegar el nombre del doctor, fórmula de tal persona, el doctor Pirraudry. Entonces lo vamos a pegar aquí. Si yo le doy clic ahí suavemente se me edita también y lo puedo cambiar.
pero yo quiero que esto sea transparente. En Black Style le coloco transparente, le cambio el color, Fur Color, para que haya un color pues más bonito, este azul por ejemplo, y lo voy a colocar un poquito más grande, lo voy a centrar también, Alien Center, ¿cierto? Y lo voy a colocar negrilla para que resalte un poco más. Entonces me voy en Fur Color, negrilla, y lo voy a colocar un poquito más grandecito. Entonces mire que ahí ya se me ve más bonito. Y finalmente la aplicación se va a ver así. Miren que esta ya es una aplicación más inteligente, es una aplicación que tiene una utilidad real en nuestra vida real, en nuestra vida cotidiana, incluso empresarial, lo podemos vender, aunque es muy pequeño, podríamos, o podríamos darlo como valor agregado a alguna consultoría que estemos haciendo, y le podemos hacer muchas variaciones, ¿no? Y así mismo como se hizo este cálculo tan sencillo de esta fórmula, podremos comenzar a jugar con las variables y hacer muchos otros cálculos más. Entonces miren que allí ya nos quedó este programa. Aquí ya estamos programando. Ya esto es un software. Ya es un software muy sencillo, pero es un software. Bueno, finalmente, ¿cómo hago para que se ejecute desde Excel? Mire que yo lo hago desde el entorno de desarrollo. Desde aquí selecciono esto y le doy clic aquí para que se ejecute. ¿Cómo hago para que se ejecute desde el Excel? ¿Ya? Entonces en Excel lo que hago es, me voy al entorno de desarrollo, agrego un botoncito aquí donde dice insertar, agrego un botón, ¿cierto? A ese botón me sale automáticamente algo que dice asignar macro. Entonces si yo lo cierro, ¿cómo lo hago? O sea, le doy clic derecho y mire que ahí dice asignar macro y me sale otra vez. Y me salen todas las macros o todos los procedimientos que están grabados para poder ejecutarlo. Yo ya tengo uno que se llama llamar formulario. Vamos a ver eso cómo está escrito para que ustedes sepan cómo se llama un formulario que está en el entorno de desarrollo. Entonces ingreso aquí a mi entorno de desarrollo. Mire que aquí hay una cosita que llama módulos y aquí hay un módulo. Los módulos que son lugares dentro del entorno de desarrollo en donde están guardados macros o funciones que yo puedo llamar en Excel o en cualquier parte de la programación. Si yo le doy clic aquí, mire que aquí ya está este procedimiento que lo comienzo por sub, lo llamo llamar formulario, yo le puedo dar el nombre que quiera y siempre lo escribo con estos paréntesis que está ahí, ¿cierto? Esa es la forma de escribir un procedimiento. ¿Y el procedimiento qué es? El procedimiento presenta un formulario, o sea que yo tengo que colocar el nombre del formulario, en este caso voy a colocar user for 2 y le doy punto. Cuando yo le doy punto me salen las características y los diferentes eventos de ese formulario, todo lo que el formulario hace. Algo que hace el formulario es una característica que se llama show, la característica show, o sea, presentar. O sea, si yo le digo aquí presentar, el formulario se presenta, o sea, se muestra. ¿Listo? Entonces, si yo voy otra vez acá al Excel, le doy aquí asignar macro, selecciono la macro y esa macro ya me va a mostrar el formulario que acabamos de desarrollar. ¿Ya? Entonces así fácilmente ya hemos hecho nuestra segunda aplicación en este curso de programación para no ingenieros. Muy importante, nuestra próxima clase. Invito a todas las personas que están interesadas en esta clase, en este curso, para que por favor estén pendientes de la próxima clase. En nuestra próxima clase vamos a hablar de los operadores lógicos. ¿Cuáles son los operadores lógicos? Todos esos signos con los que yo puedo hacer fórmulas.
el signo igual, el más, el por. Vamos a ver todos esos símbolos y cómo se llaman dentro de la programación en Visual Basic para aplicaciones, que es una forma muy similar a cómo se llaman en todos los lenguajes de programación. O sea, eso sí lo tienen prácticamente en común todos los lenguajes. O sea que si lo aprendemos en Visual Basic para aplicaciones, vamos a aprender los operadores lógicos en todo tipo de lenguajes de programación. O sea, es una clase muy importante, muy indispensable para que estemos pendientes. Bueno amigos, hasta aquí vamos a llegar en esta clase de hoy. Por favor, los que no se hayan suscrito a nuestro canal en YouTube, les ruego que hagan clic donde dice suscribirse y prendan la campanita para que sepan cuando yo subo nuevos contenidos a este canal. Y por favor inviten a todos sus compañeros profesionales de cualquier área, contadores, administradores, médicos, psicólogos, maestros, invítenlos a ver este curso de programación para no ingenieros, porque es de vital importancia en este tiempo de tecnologías de la información, en esta cuarta revolución industrial en donde estemos, que todos los profesionales sepamos acercarnos y hablar con las máquinas, que ya las máquinas tienen inteligencia artificial y prácticamente estamos compitiendo con esas máquinas desde el punto de vista laboral. Bueno amigos, hasta aquí llegamos hoy en esta clase y nos vemos en nuestra próxima clase donde vamos a ver los operadores lógicos. Gracias.